Buenos días, hermanos queridos. Quiero compartirles en esta mañana una palabra que es muy conocida entre nosotros, la compartí hace unos años atrás, y tiene que ver con lo que nos está pasando, pero la actitud que muchos podemos tener frente a esto y frente a otras situaciones de la vida que tienen que ver con el pesimismo. Y quiero puntualizar primero algunas cosas. El pesimismo es un complejo dominante que hay en el mundo hoy, y las causas son cada vez más fuertes. Es interesante puntualizar algunas de estas causas. La injusticia social, la mala distribución de las riquezas en el mundo, hace que mucha gente esté muy bajoneada, tenga una actitud pesimista frente a la vida. La facilidad de enterarnos velozmente de casi todo lo malo que pasa en el mundo. Si se muere un perro en Rusia, algunos dicen, o si estornuda un chino, nos enteramos enseguida de todo eso, ¿no? Por el avance de la tecnología en el mundo y el uso de la internet. La ausencia de buenas noticias. ¿Qué periódico sería realista hoy si nos muestra una buena noticia? No hay buenas noticias. La corrupción, que no solamente se da en nuestro país, sino que se da en todo el mundo. Eso produce en mucha gente una reacción pesimista frente a la vida. La corrupción generalizada en todos los ámbitos de la sociedad. El problema que hay en la familia, en el mundo. La desarticulación diabólica de la familia. El aumento de la violencia y la inseguridad. También a mucha gente la pone muy mal todo esto, a todos nos pone mal, a todos no nos hace bien todo esto, ¿no? La aceleración de los cambios tecnológicos también crean inseguridad, porque uno nunca se pone a tiro, ¿no? Cuando aprendemos a usar alguna de las cosas que salen, ya estamos desactualizados. Los jóvenes de hoy ya están siendo pasados por arriba por los chiquitos, ¿no? O sea, dicen que vienen con chip los chiquitos ya, ¿no? Entonces, también eso trae cierta problema en la gente que se pone mal, ¿no? La ausencia de la ley moral. Digo ausencia porque hay un relativismo total en este sentido que se ha aplicado a lo moral y la ausencia de valores. Y las grandes concentraciones de poder que hay en el mundo, que da a muchos la idea. Yo saqué esto esta lista de un apunte interesante, ¿no? Pero las grandes concentraciones de poder a muchos le da la idea de que las decisiones importantes se toman muy lejos de donde nosotros estamos. Y por supuesto el futuro. Más en este tiempo que estamos pasando, ¿qué pasará con nuestro futuro? Mucha gente dice, ¿cuál será el futuro de Argentina? Y podríamos hablar un rato largo y escuchamos mucho de todo esto. Muchas, diría, pálidas de todo tipo. ¿Y qué sucede con la iglesia hoy? ¿Cuál es nuestra conducta frente a este tipo de presiones y este tipo de noticias? Cuando nosotros tenemos una buena noticia, el Evangelio es buenas nuevas de parte de Dios. ¿Cómo es que podemos equilibrar la buena noticia con las malas noticias? ¿Qué noticias creemos? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las noticias que nos rodean? Pienso por un momento en Israel, cuando estaba por conquistar la tierra prometida y Moisés envía los espías. Bueno, hemos charlado muchas veces sobre este pasaje, me imagino, en distintos ámbitos, ¿no? Y allí hay dos grupos, de los dos espías, 10 están todos muy impactados por todo lo que habían visto allí y tienen una posición muy pesimista. Dice, la tierra es buena, pero el pueblo es fuerte, las ciudades son grandes y fortificadas, la tierra traga a sus habitantes. Y un detalle más, hay gigantes, ¿qué vamos a hacer? Y por otro lado hay dos hermanos queridos, Josué y Caleb, que dicen, nosotros podremos más que ellos, porque Dios está con nosotros, y ellos son pan comido para nosotros. Y ustedes saben la historia, tristemente, primó la actitud de esos 10 espías, e Israel por 40 años se la tuvo que ver en el desierto hasta que murió toda esa generación. Josué y Caleb siguieron viviendo y vivieron todos esos 40 años con una actitud distinta, una actitud de fe, de tal manera que cuando llega la conquista, Josué es el
Él es el que se hace cargo de la conquista en lugar de Moisés. Y Caleb, como un hombre ya de 80 y pico de años, quiere tomar un monte. Qué interesante la actitud que podemos tomar frente a las cosas que nos suceden alrededor. Entonces podemos ver en la historia bíblica y aún en la historia de la iglesia y de la humanidad que podemos tomar dos actitudes, una actitud de fe o una actitud derrotista, una actitud pesimista. El pesimismo es una actitud negativa frente a la vida, es una actitud derrotista, como dije recién, y es fatalista. La idea es que el mal va a prevalecer sobre el bien. ¿A quién le gusta una película donde termina que los malos se quedan con todo? Siempre nos gustan las películas que terminan con el fin de la preeminencia del bien sobre el mal. Pero la gente piensa mucho, y más en nuestra Argentina, con todo lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar una actitud pesimista con una actitud fatalista, con una actitud de esperanza que tenemos nosotros como cristianos y de alegría en el llamado del Señor al gozo que Él nos dio y a que nos regocijemos en el Señor siempre? Ahora, quiero decir algo más acerca de esto, ¿no? La actitud de pesimismo es una actitud personal frente a la vida. Y muchas veces no tiene causas objetivas. Hoy día hay muchas causas objetivas, pero muchas veces no tiene causas objetivas. Y es como ponerse unos anteojos oscuros para ver que todo va de mal en peor y que esto no tiene salida. Y eso trae consecuencias a la propia vida. El pesimista vive algunas cosas que son muy negativas, ¿no? Como un desgano por la vida, no tiene ganas de vivir la vida. Por el pesimismo mucha gente se quita la vida, tristemente, sin Dios, ¿no? Pero si no, vive una vida mediocre, está todo el día quejándose de lo que le pasa y siempre piensa en las cosas que no tiene, y una actitud constantemente de queja, como digo, desconfianza de otros, de los que nos gobiernan, de los que están alrededor nuestro, un sentimiento de lástima por uno mismo, pobre de mí, cómo me tocó vivir esta situación justo en este momento de mi vida, una actitud de derrotismo frente a la vida. Básicamente es porque estamos muy abiertos a creer las mentiras del diablo. ¿Qué vamos a creer? ¿La verdad de Dios o la mentira del diablo? Tenemos que pararnos en un momento dado en la vida. Cuando somos cristianos tenemos que pararnos. ¿Cómo vamos a actuar frente a estas situaciones? ¿Vamos a dejarnos contagiar por ese espíritu de derrotismo, de fatalismo, de pesimismo? Y alguna vez he dicho, ¿no?, que cuando uno es pesimista tiene una actitud de este tipo, ¿no? Siempre está de espaldas al futuro, mirando el pasado. Siempre las experiencias del pasado han sido mejores. El futuro que nos viene no será bueno. Eclesiastés nos habla acerca de eso. Nunca digas que lo pasado fue mejor, porque nunca será esta una pregunta o una frase inteligente. Nunca hablarás con sabiduría de esa manera, ¿no? El pesimista es un triste crónico, siempre está triste, siempre está bajoneado. Aun cuando sucedan cosas positivas, siempre está bajoneado, porque aunque le vaya algunas cosas bien, dice, no, esto no va a durar mucho, seguro que esto se va a caer, ¿no? Y también es muy propenso a enfermedades, porque muchas cosas pasan, por supuesto, por nuestra mente, ¿no? Y si le duele algo, piensa ya que tiene un tumor, si le duele el estómago, que es una úlcera. Entonces tiene una actitud negativa y se enferma con facilidad porque básicamente está enfermo en sus pensamientos. Y dijimos que muchos pesimistas nunca se suben a un avión, digo yo, ¿no? Porque no sea que se caiga. Hoy día, decíamos, ¿no? Porque ahora no es posible todavía salir, pero algunos por el problema de la violencia y del robo y de esto, ¿no? Hasta tienen miedo de salir a la calle, no sea que me roben, que me maten. Y entonces siempre está esperando que le suceda lo peor. Recuerdo una experiencia preciosa que yo tuve. Dios me liberó de un temor a la oscuridad, ¿no? Aún el pesimista tiene miedo al oscuro, aún a la falta de luz, a la oscuridad. Diría básicamente que un pesimista es un profeta de desastre. Siempre está profetizando cosas malas que vendrán sobre su propia vida.
Entonces quiero hacer una comparación que a mí me ha ayudado, la he leído, esto me gusta mucho. El pesimista dice, esto no tiene solución, no tiene solución. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué vamos a creer, no? Esto no tiene solución, el diablo me lo pone en la cabeza. ¿Qué dice Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y uno podría estudiarlo esto, ¿no? Se lo dice a Abraham, en un momento tremendo de su vida, cuando tenía casi 100 años, su esposa 90 años, que iba a tener un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Se lo dice a Jeremías en un momento tremendo en que Jerusalén está por caer frente a sus enemigos y Dios lo llama a Jeremías a comprar un terreno, una tierra que va a ser conquistada, y le dice, ¿hay algo imposible para mí? Qué bárbaro Dios, ¿no? ¿Y cuántas veces dice esto en la Escritura? Sería lindo estudiarlo más fuertemente, ¿no? Se lo dice a María en esa experiencia tan tremenda de que iba a quedar embarazada por la sombra del Espíritu Santo sobre ella. No hay nada imposible para Dios. El pesimista dice, mi vida irá de mal en peor. ¿Qué dice la palabra? Que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No va a ir de mal en peor mi vida. Hay alguien que está trabajando sobre mí. ¡Qué desgracia! Siempre a mí me pasa lo peor. Qué cosa, ¿no? En vez de levantar los ojos y decir, gracias Señor, vos te estás forjando tu carácter en mí. Claro que no es sencillo, pero hay que aprender a levantar la vista, a creer en la palabra de Dios. El pesimista dice, no puedo más con esta carga, ya no aguanto más. ¿Y qué dice el apóstol? Preso en un lugar frente a tantas presiones, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. El pesimista dice, yo no tengo suerte en la vida. Y qué lindo el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hemos tenido la suerte de creer, de decidirnos a confiar en Dios, y Dios tiene para nosotros una suerte distinta. Podríamos decir en un coro que cantamos, que se basa en Efesios capítulo 1, en Él tuvimos suerte, porque nos predestinó a todos los que nos hemos puesto en sus manos, nos predestinó, aleluya, nos miró desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos ama. Tengo temor, dice el pesimista, que estas pruebas me aparten del Señor y que yo no, en un momento dado me caiga. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Aleluya. Estoy seguro, dice él, que ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. También el pesimista dice, todo parece que está en contra mía, justo en este momento. Si Dios es con nosotros. Estoy haciendo este paralelo, ¿no?, entre la mentira y la verdad de Dios para aquellos que creemos. Si Dios está de parte nuestra, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y así podemos hacer una lista cada vez más larga de a quién vamos a creer. Algunas personas son pesimistas esporádicos por ahí, y yo entiendo en estos días difíciles, a veces nos agarra algún bajoncito por allí, ¿no? No sé si te ha pasado, ya van muchos días de cuarentena, ya se ha hecho cincuentena y cada vez parece más tiempo esto, ¿no? Pero levantamos la vista y miramos a un Dios poderoso que está protegiéndonos, que está cuidándonos. Yo digo que ese es un tiempo de milagros, para orar por las cosas que tenemos, si no nos alcanza, veamos el milagro del Señor, porque Él prendió la luz dentro de los hogares donde hay señorío de Cristo, donde hay fe, donde hay confianza en el Señor. A veces algunos entran en esporádicamente, de vez en cuando, en algún bajón, pero otros ya lo tienen impreso en su carácter, son negativos. Suelo decir que a muchos de nosotros nos falta un palito, ¿no? Son todos siempre negativo. Y la diferencia entre un negativo es poner un palito vertical, el palito de la confianza en Dios, el palito de la fe en el Señor, que transforma lo negativo en positivo. Como pasar del menos al más, ponerle un palito. Confiemos en el Señor. Te digo a vos y me lo digo a mí también. Por eso digo, algunos entran en esta situación de pesimismo ya crónico. Nuestra respuesta cristiana
al pesimismo. Por favor, hemos dicho alguna vez, no es el optimismo, que eso es tratar de tener un estado de ánimo un poco mejor. Bueno, esa es la resignación frente a las cosas. No es el optimismo, es la fe, es la confianza en un Dios que está firme, porque la fe es realismo desde el punto de vista de Dios. Y yo quisiera quizá hasta repetir con ustedes, si ustedes me permitirían allí en sus casas, ¿eh? Yo creo, si podías decir esta frase, creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. ¿Puedes decirla conmigo, querido, querida? Creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado. Dice Colosenses capítulo 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Creo que Cristo tiene poder para salvarme del pecado, del poder del pecado. Tiene poder el Señor, tiene poder para salvarme. Amén. Creo que Cristo reina. Es otra declaración. Creo, Señor, que Cristo reina. Si puedes decirlo conmigo. Creo que Cristo reina. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. Las cosas visibles, las cosas invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Jesús y para Jesús. Y Jesús es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él sostiene esta creación, Él sostiene nuestra vida con la palabra de su poder. Creo que Cristo reina, pase lo que pase en el mundo, creo que Cristo reina. Digo otra frase importante, creo que Dios me ama y que Dios ama a todos los hombres, no solamente a su iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y me gusta hace un tiempo descubrí Juan 3:16 otra vez, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y leí un autor que dijo, tomándolo del griego, para que todo aquel que en Él siga creyendo. La fe es algo que no es una foto de un momento dado en que yo me entregué al Señor, sino es una película constante que yo tengo que seguir creyendo todos los días, para que todo aquel que en Él siga creyendo no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él siga creyendo, no se pierda. Así que yo creo que Dios me ama. Aleluya. Y yo quiero amarlo más y quiero manifestarle mi amor en obediencia. Y creo que Él ama a todos los hombres y tiene un propósito para todo aquel que se acerca a Él. Y yo quiero ser un ministro, quiero ser un misionero, quiero estar en la misión del Señor. Creo en el poder de la resurrección de Cristo y en su triunfo definitivo. ¿Lo puedes decir conmigo? Creo en el poder de la resurrección de Cristo. Creo en el poder de la resurrección de Cristo y en su triunfo definitivo. Cristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Aleluya, Dios le levantó de los muertos. Jesús no se levantó solo, Dios le levantó de los muertos. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que no permitió que se pudriera en la tumba, es el que actúa en nosotros a través de la fe. Así que dejemos que Él actúe en nosotros. Oh, por favor, querido, querida, yo también quiero dejarlo a Él crecer en mí, a Él influenciarme de esta manera. Filipenses capítulo 2 dice... haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y habla ahí de su entrega. Filipenses capítulo 2, versículo 5, de su entrega, de su hacerse hombre, de ser obediente hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él reina, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda, de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Aún el mismo Satanás llegará el momento en que tendrá que doblar su rodilla, porque hay alguien que reina. Creo en el poder de la resurrección de Cristo, creo en el triunfo definitivo del Señor
aleluya, conozco el diario del lunes. Creo que Dios tiene un plan y propósito para mi vida. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo con fe? Creo que Dios tiene un plan y propósito para mi vida. Creo que Dios tiene un plan y propósito para mi vida. Y que Dios interviene activamente en todas las cosas para el bien de los que le aman. Y que Dios actúa activamente para el bien de los que le aman. Ahí tenemos a Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Y dice a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nos hemos sido llamados. Dios llama a todos, pero a los que hemos respondido al Señor, Dios actúa, Dios se mete en nuestra historia, Dios se entreteje en nuestra historia. Dejémosle a Él, respondamos al Señor con fe. Quiero terminar con algunos consejos prácticos. Si alguno puede referirse, tenemos en nuestro materiales de discipulado, este estudio entre lo que llamamos nosotros los 10 pecados, ¿no? El pesimismo es uno muy importante que tenemos que cuidarnos y confesarlo. El primer consejo práctico, si tenés esta conducta o esa tendencia a ser pesimista, es arrepentirnos. Porque el pesimismo al final es como el temor, es creerle al diablo. Vamos a creerle al Señor. Así que pidámosle perdón al Señor por si hay una actitud de pesimismo. Señor, nos arrepentimos, nos ponemos bajo tu señorío. Yo no entiendo muchas cosas, Padre, pero yo me vuelvo a ti de todo corazón. La primera cosa es arrepentirnos y no seguir en esta actitud negativa frente a las cosas difíciles de la vida. La segunda es la disciplina de nuestra mente. Sigo pensando estos días en un pasaje que nos dio el Señor al principio de todo esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es una actitud del pensamiento. Hay que perseverar en esta actitud. Tú guardarás en completa paz. Señor, yo persevero en mí. No me voy a agarrar de mí. Señor, yo he hecho mi carga sobre vos, pero yo creo que estás allí. Señor, yo te doy lugar en mi vida. Así que hay que disciplinar nuestra mente conforme a la verdad que Dios nos ha revelado y no correr detrás de la mentira del diablo. Ustedes saben que la mentira corre de muchas maneras, aún en nuestra sociedad y aún en tantas noticias negativas que nos llegan. Y también aprendamos a descargar nuestra alma delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hay que resistir en el nombre del Señor. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, dice que nos sometamos pues a Dios y resistamos al diablo, y Él huirá de nosotros. Resistamos todo espíritu de angustia, no lo dejemos que nos lleve por delante. Todo espíritu de desánimo, de depresión, de lástima de nosotros mismos, de profecías oscuras sobre nuestra vida. Resistamos en el nombre del Señor, pero antes de resistir, sometámonos al Señor. Pongamos nuestra mente de todo corazón, activamente, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra vida en las manos del Señor y resistamos a todo espíritu de angustia, de desánimo, de depresión. Aprendamos a adorar a Dios. Nos decía un hermano estos días, en tantas cosas que hemos escuchado, tan lindas, que aprendamos a adorar a Dios, que no olvidemos que hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia, de la gloria de su favor inmerecido hacia nosotros. Hemos sido creados para adorar. Hermano querido, hermana querida, no dejes de adorar al Señor, de darle gracias, siempre y por todo, porque sabemos que Dios está en nuestra barca. Nos ponemos en tus manos, Señor, de todo corazón. Y por último quiero decir, aprendamos a proclamar la verdad de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer al maligno con todas las cosas que él traerá objetivo o subjetivamente sobre nuestras vidas? ¿Puede la iglesia renacer, fructificar en tiempos de dificultad? Es cuando más fructifica. Alguien dijo una vez, pondremos a la iglesia de rodillas. Alguien dijo eso
un perseguidor de la iglesia. Y alguien dijo, no se dio cuenta este salame, no sé si decirlo así, perdón, ¿no? Este pobre tonto, que cuando la iglesia está de rodillas es cuando más fuerte es. Así que aprendamos en este tiempo en que es difícil para todos nosotros a buscar a Dios y seamos como esta ciudad asentada sobre un monte, que da su luz, que muestra a los demás cómo vivir. Jesús, gracias. Nos ponemos nuevamente en tus manos y decimos esto que dijimos hace un ratito. Creo, Señor. Creo, Señor, en tu palabra fiel, como dice ese coro, Señor, tan precioso. Y que tu nombre ha de prevalecer. Todo poder por siempre tuyo es. Creo, Señor. Y digo, ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Como te dijo ese hombre que se acercó a vos en una situación muy difícil y allí actuaste vos, Señor, y dijiste, al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos otra vez. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Un abrazo a todos, queridos. Los queremos mucho.